Hola, mi nombre es Antonio Menocal, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, desarrollando el proyecto de reforzamiento y actualización docente en el área de matemáticas. En este momento les hablaré sobre el tema ángulos de la asignatura de matemáticas para el cuarto grado. Los objetivos que desarrollaremos: identificar ángulos y sus elementos, mide y construye ángulos utilizando el transportador, clasifica ángulos por su medida y posición, contenidos, ángulos, medición de ángulos, clasificación de ángulos. Definición: ángulo. Se le llama ángulo a la abertura formada por dos lados con un vértice en común y su unidad de medida es el grado. Veremos a continuación una imagen cómo construiremos un ángulo. Tenemos un segmento de recta, que sería uno de los lados, un segundo segmento, que se unen en un punto. Como vemos, hemos formado el ángulo. Tenemos el ángulo, cada uno de los extremos son los lados, y tenemos un vértice. Para medir un ángulo necesitamos o utilizamos la unidad de medida grado. En geometría es la unidad de medida de los ángulos que equivale a cada una de las 360 partes iguales en las que puede dividirse una circunferencia. Se usa un pequeño círculo después del número para indicar grados. Y el instrumento que se usa para medir los grados de un ángulo es el transportador. Ejemplo: medir el siguiente ángulo. Colocar el transportador con el centro en el vértice del ángulo que deseamos medir, de modo que uno de los lados salga por un 0. El transportador está graduado de 0 a 180 grados. Entonces hacemos coincidir el 0 con uno de los lados, ubicando el centro en el vértice. Número 2. Localizar en el transportador el número por donde pasa el otro lado que determina el ángulo que estamos midiendo. Miremos qué es lo que sucedería. De manera que ubicamos en la posición 0, vamos contando 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 grados. De manera que el ángulo que estamos representando aquí mide 50 grados. Tenemos ahí entonces el ángulo de 50 grados. Clasificación de ángulos. Los podemos clasificar según la medida del ángulo. Y estas son ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados y tenemos representada una imagen como la que tenemos en la pantalla. Un ángulo recto es un ángulo que mide 90 grados y sus dos lados son perpendiculares. El ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados y menor que el ángulo llano. Ya veremos qué es un ángulo llano. Otro tipo de ángulo es el ángulo llano y el ángulo completo. El ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados. Veremos ahí que es un segmento de recta. Y el ángulo completo es un ángulo que mide 360 grados. De manera que si iniciamos en el punto 0 debemos de dar una circunferencia completa para tener un ángulo de 360 grados, es decir, un ángulo completo. Según la posición, podemos clasificarlos en ángulos opuestos por el vértice. Si observamos la figura ahí, el ángulo A y el ángulo B, el ángulo de 50 grados y el ángulo C, son ángulos opuestos por el vértice. Lo podemos observar ahí. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Esta es una característica o una propiedad que tiene todo ángulo o los ángulos que son opuestos por el vértice. Lo que significa que 50 grados, como 50 grados es opuesto por el vértice al ángulo C, estos son iguales. De manera que C mide 50 grados. Y el ángulo B es igual al ángulo A.
Los ángulos consecutivos cuyos lados no comunes están en línea recta, como el ángulo A y el ángulo que mide 50 grados, se llaman ángulos adyacentes. Estos tienen la característica de que miden 180 grados. No siempre va a suceder así, pero a este tipo de ángulos le llamamos ángulos adyacentes. Otra situación es que la suma de los ángulos adyacentes sobre una línea recta es 180 grados. Es decir, que 50 grados más el ángulo A es igual a 180 grados. Ejemplo. En la figura determinar la medida de los ángulos A, B y C. Conocemos uno de los ángulos, entonces dado eso vamos a resolver según lo que aprendimos anteriormente. A es igual a 180 grados menos 50 grados, de manera que A es igual a 130 grados, dado de que el ángulo de 50 grados y el ángulo A son ángulos adyacentes, que son consecutivos y forman un ángulo llano, de manera que mide 180 grados. Por ende, solo hacemos la diferencia entre ellos y el ángulo A mide 130 grados. Porque el ángulo A es adyacente sobre una línea recta al ángulo de 50 grados. B es igual a 130 grados porque es opuesto por el vértice al ángulo A. Y A ya habíamos conocido que mide 130 grados. C es igual a 50 grados porque es opuesto por el vértice al ángulo de 50 grados. De manera que hemos resuelto todo el problema que tiene el ejercicio. Conclusión. Objetivos alcanzados. Identifica ángulos y sus elementos. Mide y construye ángulos utilizando el transportador. Clasifica ángulos por su medida y posición. Los contenidos desarrollados en este momento: ángulos, medición de ángulos, clasificación de ángulos. Muchas gracias.